Evangelio de Lucas capítulo número 7, versículos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, recordemos que nosotros estamos cambiando nuestra manera de pensar y de actuar. Estamos observando a Jesús, nuestro Maestro, cómo trata a las personas, qué hace, qué no hace, por qué hace una cosa, por qué deja de hacer otra. Estamos como esponjas aprendiendo todo lo que podamos de nuestro Maestro. Así que en este momento los discípulos van a aprender una lección muy valiosa, muy importante. Fueron invitados, tanto Jesús como sus discípulos, a comer en casa de un fariseo, de Simón. Los fariseos en aquella época representaban la élite del erudismo, de la religión judía, los que enseñaban al pueblo, los maestros, los que podrían tener una palabra de autoridad. Entonces, es como si el día de hoy nos invitara a alguien de la iglesia cristiana muy importante, muy renombrado, muy reconocido, y nos invitara a comer. Eso representaría para nosotros un honor, además de una enorme oportunidad para poder platicar, para exponer acerca de lo que estamos creyendo, de lo que Jesús está haciendo, del ministerio de Cristo, de que Él es el Mesías. Es decir, para nosotros se formaría una expectativa muy grande acerca de esta oportunidad que se le presenta a Jesús de sentarse a la mesa con Simón el fariseo. Y nosotros estaríamos bien dispuestos a aprender, porque nosotros como discípulos lo que anhelamos es que Jesús crezca, que Jesús avance, que Jesús pueda exponer su propósito en la tierra. Y entonces lo que hemos visto de milagros, de sanidades, de lo que nos ha enseñado hasta el día de hoy, al fin sería escuchado por la autoridad religiosa. Y fue invitado entonces a comer y a sentarse a la mesa. Nosotros estamos ahí, nosotros estamos sentados a la mesa, viendo y observando la conducta de Jesús, viendo y aprendiendo de Cristo cómo y de qué manera nos va a enseñar y va a tratar a nuestros anfitriones. Así que les invito, hermanos, a que estemos muy expectantes de este momento, de esta circunstancia, porque nos va a enseñar mucho acerca de cómo debemos de pensar y de cómo debemos de actuar. Estamos sentándonos a la mesa, estamos apenas empezando a convivir, estamos apenas empezando a entrar en diálogo, a romper el hielo,
a ver cómo Jesús trata a Simón el fariseo, y de repente entra una mujer a casa del fariseo, una mujer que es conocida por todos como pecadora, una mujer que tenía una mala fama, una conducta que era bastante cuestionable. No se nos dice de manera literal que fuera prostituta, pero cuando menos sí se nos dice que era pecadora. Cuando la Biblia nos refiere que una persona es pecadora, significa que su conducta es escandalosa. Aunque no se nos diga específicamente por qué razón es escandalosa, esta mujer tendría una conducta que la gente o la mayoría de las personas de la sociedad, inclusive los propios líderes religiosos, tacharían como de indeseable. Entonces, normalmente se asume que pudo haber tenido una conducta de prostitución, pero no se nos dice de manera literal. Más bien creo que hay una conducta abierta de pecadora, de una persona que no le interesaba respetar a Dios, que no le interesaba amar a Dios, que no buscaba a Dios, sino que estaba entregada al placer, entregada a las carnalidades, entregada a una vida socialmente inaceptable. Esto era esta mujer que estaba entrando en ese momento también en casa del fariseo Simón. Pero la actitud que muestra esta mujer no es de una persona que estuviera orgullosa de su forma de vida. No es una mujer que estuviera contenta, que se sintiera llena o satisfecha con sus maldades. No, sino que entra a la casa de Simón, que ya representaba todo un desafío, porque normalmente los que eran considerados líderes religiosos buscaban ese estatus de santidad, y entonces la mayoría de las veces pues no invitaban a cualquier persona, y mucho menos a personas que fueran bien conocidas, que tuvieran una conducta socialmente reprobable. Y entonces esto llama mucha atención porque la mujer avanza hacia el interior de la casa de alguien que tiene una imagen que cuidar, pero que a ella no le interesa la imagen que pueda presentar en este caso el fariseo, sino le interesa derramar su corazón delante de Jesús. Ella sabe que es pecadora, ella sabe que está mal, ella sabe que necesita ayuda, ella sabe perfectamente que la vida que necesita no es la que estaba llevando hasta este momento. Y entonces entra, se inclina por detrás de Jesús, o sea, ni siquiera se atreve a verle el rostro, a pedirle permiso, sino que llega por detrás de Jesús y se inclina a sus pies y comienza a llorar. Dice la Escritura que comienza a llorar abundantemente, y sus lágrimas estaban a los pies de Jesús, lavándolos o cayendo sobre los pies de Jesús, y con sus cabellos enjuagaba, limpiaba las lágrimas y le ponía alabastro, un poco de perfume de alabastro que llevaba. O sea, esta mujer ya llegó con una actitud de deseo, de cambio de vida, ¿sí? Y entonces en ese momento está esta mujer derramando su corazón, derramando sus lágrimas, derramando su perfume de una manera maravillosa, hermosa. Este cambio, esta mujer quería cambiar, quería dejar de ser lo que era. Y a veces, hermanos, nosotros no nos conducimos de esta forma. No queremos dejar de ser lo que somos hasta este momento. Y quiero decirte, quiero invitarte a que aunque seas cristiano, aunque estés caminando con Jesús, tengamos esta imagen en nuestro corazón. Si ya hay un punto en el cual nuestro cristianismo pareciera no estarnos dando lo que nuestra alma necesita, entonces es momento de hacer lo mismo que esta mujer, de postrarnos a los pies de Jesús y llorar y lavarnos y enjuagar con nuestros cabellos sus pies y pedirle y decirle: Señor, yo necesito que algo pase con mi vida cristiana. Nosotros recordemos que estamos viendo a Jesús y estamos viendo exactamente la misma imagen que ve Simón, a una mujer cuya fama era nada buena, que estaba a los pies de Jesús llorándole, limpiándole con sus cabellos sus pies, poniendo alabastro en sus pies
Y yo quisiera que estuviéramos de este lado y estuviéramos viendo la misma imagen que Simón. Seguramente Judas Iscariote estará pensando en el perfume que se está usando. Seguramente algún otro estará pensando en la clase de persona que estaba en la casa de Simón y la pena que estuviera actuando de esa manera cuando teníamos una oportunidad tan importante. Es decir, cada uno podría estar en ese momento con ideas, con pensamientos, con formas de ver las cosas distintas. Todos están viendo la misma escena. Y Jesús hace algo que es maravilloso, que es enseñarnos. Todos estamos evaluando la misma escena, con distintas maneras de pensar y de percibir las cosas. En este caso, Simón, el anfitrión, se queda pensando y juzgando la conducta de Jesús en función del trato que tiene para con esta mujer. Y literalmente dice para sí mismo, es decir, no fue abierto en su pensamiento, no lo expuso de manera abierta o pública. Lo único que hizo fue decir: si este hombre fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Es decir, desde la postura del fariseo, Jesús no estaba guardándose en santidad. Desde la postura del fariseo, Jesús no estaba teniendo ese discernimiento para poder saber qué clase de persona es la que se está acercando con él. Y entonces, en ese momento, el argumento, el pensamiento de Simón descalifica a Jesús, siquiera como profeta, básicamente porque está permitiendo el acercamiento de una mujer pecadora a él. Yo aquí aprendo mucho, hermanos. No sé si nos alcanzamos a entender, pero yo aquí aprendo mucho de las distintas posturas, de la conducta de unos y de otros. Yo aquí estoy aprendiendo que el fariseo es este personaje que cree que está caminando en santidad, que cree que está haciendo bien las cosas, que se muestra abierto a Jesús, que se muestra dispuesto a escucharlo, dispuesto a comer con él, a darle de sus alimentos, con tal de saber, de tratar de entender y de discernir. O sea, el fariseo estaba invitando a Jesús no porque tuviera la necesidad, sino porque estaba queriendo mayor conocimiento de la persona de Jesús. Esto representa lo que muchos cristianos hoy en día tienen. Lo que muchos cristianos hoy en día tienen. Una expectativa de tratar de saber qué es y quién es Jesús. Y entonces la manera en la que Jesús actúa para con sus semejantes le causa escándalo al fariseo. Y puede estar causando escándalo la manera en la cual los cristianos hoy en día actuamos con misericordia, con piedad, con compasión hacia los que están necesitados, los que están perdidos, los que están sumergidos en una vida de pecado. Y entonces el fariseo ahí está evaluando las diferencias. Y para el fariseo Jesús estaba descalificado siquiera como profeta porque no estaba desde su punto de vista capacitado para discernir lo que esta mujer representaba delante de él. Si lo alcanzamos a entender, nosotros somos en ocasiones que podemos conducirnos como este fariseo. Somos muy rápidos, muy impetuosos, muy insensibles, muy incapaces de entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces aquí lo que nos está enseñando nuestro amado Señor Jesús es: mira cómo es que trato a las personas. ¿Está aceptando por un lado la invitación del fariseo? Jesús desde luego que busca la salvación del fariseo, pero también busca la salvación del pecador, del que cree que no necesita mucho y del que cree que necesita mucho y está consciente de su mucha necesidad. Aquí Jesús está brindando su amor, su presencia, tanto a uno como a otro. Pero notamos que estorba en este caso al fariseo para no entender la presencia de Jesús ahí en su casa. Sus argumentos, sus formas de pensar, sus archivos del pasado, su odre, sus argumentos en su cabeza,
la forma en la que le enseñaron a creer, la forma en la que le enseñaron a discernir. Hay una separación entre el propósito de Jesús y la manera en la cual el fariseo está tratando a las personas. El fariseo no entendía que la vida en Dios se trata de hacer el bien. Él cree que la vida en Dios se trata de vivir para sí mismo y para honrar a Dios. Esa es la manera en la que el fariseo se vislumbra a sí mismo, mientras que Jesús vino a honrar a Dios y a hacer el bien, sin importar a nadie por su conducta. Ahí estaba Jesús, en la casa de un líder religioso, de alguien con buen crédito, con buenas credenciales, respetable de la sociedad, y también estaba ahí mismo siendo fiel a su propósito, ayudando a quien no tenía buenas credenciales, a quien no estaba bien acreditado ante la sociedad y que necesitaba mucho de ayuda. Jesús le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta mujer no ha dejado de regar, de limpiar mis pies con sus lágrimas y enjugarlas con sus cabellos. No me diste beso, pero desde que yo entré, esta mujer no ha dejado de besarme. No me ungiste con aceite, pero esta mujer no ha dejado, me ha ungido con perfume. Entonces Jesús lo que hace es un comparativo. Observa cómo me has tratado tú y observa cómo me ha tratado esta mujer. Y aquí nosotros los discípulos necesitamos aprender de esto. Aquí lo importante es el corazón, no tanto las personalidades de unos y de otros, sino el corazón que en verdad está buscando cambiar de vida. ¿El fariseo buscaba cambiar de vida? No. El fariseo quería aprender más de Jesús, no cambiar de vida. ¿La mujer quería cambiar de vida? Sí. La mujer no le interesaba aprender más de Jesús. Lo que quería era el perdón. Distancias enormes entre las intenciones de uno y de otro. Y se notó en la manera en que cada uno hizo o buscó a Jesús. Simón no hizo nada especial salvo invitarlo a comer. La mujer no dejó de humillarse en todo el tiempo que tuvo la oportunidad de hacerlo. Dos cosas, dos actitudes, dos formas distintas de ver la vida, hermanos. Y nosotros estamos sentados mirando la diferencia en el trato, en cómo una persona anhela a Jesús como el fariseo para aprender más, para saber más, para discernir más, y cómo una mujer lo único que desea es cambiar de vida. Dos anhelos, dos motivos distintos dentro de las mismas cuatro paredes. Y nosotros somos espectadores de esto y estamos aprendiendo y estamos viendo que lo importante no es quién está invitándonos, sino lo importante es que Jesús esté presente. Y si podemos discernir que Jesús está presente, entonces tenemos que actuar como la mujer que actuó, humillándose. No ser como aquellos que se sientan queriendo saber más de algo. A ver, platícame tu doctrina. A ver, dime qué es lo que piensas. A ver, dime cómo trabajas. Es decir, de esta actitud de igual a igual. Mientras que la mujer se humilló. La mujer dijo: no, yo quiero algo distinto. No me interesa nada más que vivir algo distinto. Amado, yo sé que a veces nos preocupamos mucho por la imagen que la gente pueda tener de nosotros. Yo sé que es parte de las tentaciones que tenemos muchas ocasiones los cristianos. Pero de verdad, vale más la pena renunciar a nuestro yo, a nuestra imagen, a querer decir: es que yo ya me salvé, es que yo ya fui,
es que yo ya estuve en una reunión, es que yo ya me consideraban que yo estaba bien antes y caminaba así y asado, y empieza uno a querer mantener una imagen, un estatus delante de las personas. No, si lo haces, vas a acabar amando poco en lugar de amando mucho, como nos enseña Jesús. Somos sus discípulos y estamos aprendiendo que el amor va relacionado con la gratitud. Por eso Jesús le dice al fariseo: hay dos hombres acreedores, uno debe 50 denarios, otro debe 500 denarios, y no pudiendo pagar la deuda a ambos, les perdonó la deuda. ¿Quién va a amarle más? Pues obviamente a quien más se le perdonó. Entonces, ¿quién va a estar más entregado a Jesús? Quien más se le perdonó. ¿Quién va a mantener una vida entregada a Jesús? Quien vive consciente de toda la deuda que Dios le perdonó. ¿Quién va a estar más dispuesto a entregar su vida, a mantenerse en Cristo, a vivir para Jesús, sino aquel que está bien consciente de lo mucho que se le perdonó? Aquella persona que está muy consciente de lo mucho que se le perdona, mucho amor va a mostrar. Por eso hay personas, hay gente en las iglesias, en las congregaciones, lo mismo líderes que congregantes, que su proceder, su manera de actuar, su forma de tratar a las personas, de hablar con ellas, de enseñar, de hablarles, de tratarlas, de estar en su relación con otras personas, suele ser tan frío, tan déspota, a veces tan con una especie como de orgullo espiritual, hermanos, así, como si fuéramos algo, no siendo nada, como si estuviéramos en un nivel distinto. No, mi amado, no tenemos ningún tipo de nivel distinto. Yo soy y tengo el mismo nivel que el peor de los pecadores. La única diferencia es que tengo una compra sobre mi vida que Jesús me compró por precio de sangre. Y estoy muy consciente y agradecido por eso, pero la verdad es que no soy mejor que ningún otro pecador, ni el peor de los pecadores, no lo soy. Y no porque tenga una vida conductualmente reprochable o pecadora, conscientemente no la tengo, pero sí puedo decirte que estoy bien consciente que no soy mejor que el peor de todos los pecadores, porque de ahí me sacó Dios. Y yo sé que sin Él yo estaría nuevamente metido como el peor de todos los pecadores. Entonces sí es bien importante poder entender, hermanos, que aquí hay una diferencia y estamos siendo sus discípulos y estamos aprendiendo que lo importante está en el corazón, en cómo la persona demuestra y abiertamente se humilla delante de la presencia de Jesús. Finalmente, Jesús mira a esta mujer y le dice: tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Fue salvada en ese momento. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Esta mujer no tenía paz. Esta mujer no estaba contenta. Estaba infeliz, estaba insatisfecha. Vivía una vida llena de insatisfacciones. Por eso tanto pecado. Y amado hermano, hermana, aquí yo quisiera aplicar esto mismo para nuestra vida cristiana, para nuestra forma de creer. Hay momentos en los cuales tú ya no te sientes satisfecho con lo que estás viviendo como cristiano. Hay momentos en los cuales quizás estás ya fastidiado, cansado, ya no tengas ánimo de seguir. Hay momentos en los cuales dices: es que quisiera que algo fuera distinto. Quisiera que mi cristianismo fuera distinto. Yo leo en la Biblia y veo el cristianismo de la iglesia primitiva y veo esto y veo aquello y digo: yo no lo tengo. De acuerdo. La manera de encontrarnos con esa vida cristiana es tener la misma actitud que esta mujer, derramando nuestro corazón. Esta mujer anheló el perdón de sus pecados, derramando su corazón, y obtuvo más allá de lo que se imaginaba. Simón el fariseo tenía una vida religiosa respetable, quizás más íntegra que la de muchos, y no recibió lo que quería porque estaba lleno de prejuicios,
de peros, de obstáculos en su mente y en su corazón. Por eso, hermanos, la actitud a seguir para poder cambiar la vida cristiana no es la de Simón, no es de decirle a Jesús: a ver, ¿qué tienes que decirme?, sino es la de aquel que derrama su corazón y que es Él, el discípulo, tú y yo, quienes le decimos lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que buscamos de todo nuestro corazón: un cambio en nuestra vida cristiana. Que el Espíritu se derrame sobre nosotros y nos haga ser totalmente distintos a lo que fuimos, totalmente distinto a lo religioso, a lo de mandamientos de hombres, a la letra muerta. Es lo que Jesús desea para nosotros. La pregunta es: ¿nosotros anhelamos lo mismo? Así termina esta enseñanza para nosotros como cristianos. Hay dentro de la misma casa dos motivaciones totalmente distintas. Una recibe una respuesta que le da paz, el otro recibe una respuesta que le enseña más de Jesús, pero que no le cambia la vida. ¿Cuál de las dos quieres para tu vida, hermano?